Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo están, hermanos? ¿Están contentos? Qué padre estar un viernes aquí en la casa del Señor. Es mi primera vez que me toca compartir en viernes en un estudio bíblico, así que les pido que me tengan mucha paciencia, porque en las prédicas yo soy muy breve, pero en los estudios no sé. Lo bueno que ya me pusieron aquí el cronómetro. Me desconozco en los estudios bíblicos y quisiera que pongas tu corazón expectante, atento a lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo muy padre desde que iniciamos estos estudios del libro de los Hechos. La verdad es que al ver lo que sucede en el libro de los Hechos, vemos que el protagonista no es el apóstol Pedro, tampoco va a ser el apóstol Pablo. El protagonista es el Espíritu Santo. Y vemos cómo Él movía a su iglesia y movía a aquellos hombres como a Él le placía. La semana pasada, no, más bien hace 15 días, escuché una predicación de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y todo concuerda con lo que estamos viendo aquí cada viernes en nuestra iglesia. Y yo creo que en este tiempo hace falta hombres y mujeres que anhelen estar llenos del Espíritu Santo. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo no va a poner pretextos para servirle al Señor. Una persona que está llena del Espíritu Santo, los frutos, el amor, el gozo, la paciencia van a estar a flor de piel en cada vida. Entonces, después de todos estos estudios, tenemos que orar constantemente: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi vida. ¿Cuántos quieren hacer esa oración en esta tarde? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu casa. Hoy queremos estudiar tu palabra, hoy queremos aprender de ti, aprender de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos que tú nos llenes, que revistas a esta iglesia, que nos revistas con el poder de tu Espíritu Santo para servirte con denuedo, con poder. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos estudios bíblicos hemos visto cómo tú actúas en la persona del Espíritu Santo. Señor, te pido que hables al corazón de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Quisiera que vayamos a Hechos capítulo 8 al versículo 26. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a enfocarnos en lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Hechos capítulo 8 versículo 26. Vamos a leer hasta el versículo 39, son algunos versículos, pero vamos a tratar de imaginarnos lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuántos están conmigo? Dice la palabra de Dios: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, imagínatelo. Él leía en voz alta el libro del profeta Isaías, pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía el eunuco era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Versículo 36. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que se detuvieran en el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Versículo 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Voy a tomar poquita agua, hermanos, porque siempre que paso aquí se me seca la boca inmediato, no sé por qué.
No sé si por los aires o por los nervios, ¿verdad? Más bien. Vamos a recordar juntos quién era Felipe. Sabemos que la semana pasada se estuvo hablando acerca de Felipe, pero bien rápido, él era uno de los 7 diáconos escogidos por los apóstoles. Recuerdan que en los primeros capítulos del libro de los Hechos hubo el primer conflicto, donde algunos estaban quejando porque decían que la repartición de los alimentos no era justa. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, no vamos a batallar con esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar más ocupados en la oración y en el estudio de la palabra. Vamos a elegir a 7 hombres, 7 diáconos, pero tienen que tener unas características, ¿verdad? No a cualquier hombre. Tenían que tener 3 características, no sé si se acuerdan. Número 1, tenían que tener una buena reputación. Número 2, tenían que estar llenos de sabiduría. Y número 3, y la más importante, llenos del poder del Espíritu Santo. Y estas eran las características para ser diácono. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces buscaron a aquellos 7 hombres. Primero eligieron a Esteban, dice el relato. Todos sabemos ya de Esteban. Esteban fue el primer mártir, aquel que fue muerto por los religiosos. El segundo fue Felipe. Vemos que Felipe es escogido para servir las mesas. En esta historia del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, tiene enormes lecciones y grandes verdades, pero hay 2 verdades que realmente resonaron en mi mente y yo quiero que las apuntes en tu corazón. Número 1 es que nuestro Señor Jesús es el buen pastor y constantemente sale de su redil a buscar a sus ovejas perdidas. Número 2, también puedo encontrar que se presenta el cumplimiento de la promesa temprana de que se iba a predicar de Jesús hasta lo último de la tierra. Es interesante saber que en aquel tiempo Etiopía era considerado como lo último de la tierra. Entonces, siguiendo con el contexto, después de la muerte de Esteban, muerto por mano de los religiosos, se desata una gran persecución. Imagínate lo que estaba sucediendo acá. Se desata una persecución y los cristianos salen esparcidos, ya no pueden seguir allí, solamente los apóstoles se quedan en Jerusalén. Y entre los esparcidos sale Felipe. Felipe sale y se va a Samaria. Y en Samaria comienza a predicar la buena noticia acerca de Jesús. Y vemos que allí a Felipe le va súper bien. Toda la gente quería escucharlo, literal, multitudes se reunían para escuchar la predicación de Felipe. No solamente eso, vemos que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, los cojos eran sanados, los ciegos veían. Era impresionante lo que estaba sucediendo aquí en Samaria. Dios estaba utilizando y el Espíritu Santo estaba utilizando a Felipe de una forma increíble. Felipe era conocido como el evangelista. Y de esa manera también lo podemos diferenciar del apóstol Felipe, ¿verdad? A mí Felipe me enseña algo y yo quiero que también lo entendamos nosotros, que cualquier cristiano común y corriente puede ser utilizado por Dios de manera extraordinaria, siempre y cuando esté lleno del poder del Espíritu Santo. Y esto a mí me da esperanza, ¿verdad? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vemos que a Felipe le estaba yendo de una manera impresionante en Samaria. La gente estaba alegre que Felipe estuviera allí, pero de pronto un ángel se le aparece a Felipe. Ahora, yo no sé si Felipe se dio cuenta que era un ángel, porque en la Biblia vemos que los ángeles tienen la capacidad de convertirse en humanos, ¿verdad? En Hebreos, no recuerdo bien el capítulo y el versículo, pero dice que tenemos que hospedar a la gente, porque no sabemos si en una de esas estamos hospedando ángeles y ni siquiera nos estemos dando cuenta. Entonces se le aparece el ángel a Felipe, bueno, recordando que los ángeles son mensajeros enviados por Dios y que están al servicio de nosotros, no son para adorarlos. Algunos sí adoran a ángeles. Nosotros sabemos que ellos solamente son usados por Dios, incluso son delegados por Dios para cuidarnos. A veces pienso que las personas, que pensamos, no, qué buenos reflejos tengo, iba a chocar y esquivé el carro, esquivé como a 5 carros, pero yo creo que
para los hijos de Dios son ángeles, ¿verdad? Que ahí nos están ayudando a esquivar los carros o cuidan a nuestra casa, cuidan nuestros hijos. Vemos que un ángel se le aparece a Felipe y le dice, y le da una orden diferente. Le dice: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Ahora, yo quiero que entendamos algo aquí. Felipe estaba teniendo una aceptación y un éxito impresionante en Samaria, pero el ángel, en medio de su ministerio creciente como la espuma, le da otra dirección. Le dice: ahora quiero que hagas esto. Esto a mí también me enseña algo. A veces queremos aferrarnos a momentos o a trabajos o a ministerios que decimos: híjole, me está yendo súper bien, de aquí nadie me va a sacar, siempre voy a hacer lo mismo toda mi vida. Pero ¿qué si Dios viene y te dice: ahora quiero que hagas esto y que dejes esto otro? He visto pastores que dejan su ministerio por orden de Dios, pero un ministerio creciente, un ministerio influyente, y Dios les dice: ahora quiero que te dediques a esto, y ellos lo entregan la estafeta porque son humildes y porque quieren escuchar a Dios y hacer la voluntad que Dios le está pidiendo. Lo mismo le sucedió a Felipe. Le dice: Felipe, te lo vuelvo a repetir, vas a ir por ese camino que va de Jerusalén a Gaza. Ese camino, queridos hermanos, era un camino desolado, era un camino desértico, era una ruta no muy transitada, por lo tanto lo convertía en un camino peligroso. No tenía sentido ir para allá porque no había nada. Pero este hombre, este evangelista, escuchó a Dios y dijo: yo prefiero obedecer a Dios. Y va caminando por ese desierto. A veces Dios nos va a llamar y no vamos a saber ni siquiera a dónde vamos. Yo recuerdo a Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de él? En Hebreos nos dice: es llamado por Dios, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Bueno, lo mismo le pasó a Felipe. Salió sin saber a dónde iba, no sabía lo que iba a pasar. Nosotros debemos escuchar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que obedecer aunque no sepamos a dónde vamos. Y no tenemos que ser de estorbo para aquellos que son llamados por Dios, ¿verdad? Aunque sus decisiones van a parecer ilógicas, y esto a veces sucede con los padres. Yo por eso admiro mucho a mis pastores, porque ellas no se aferraron a sus hijas. Bueno, Natalia está aquí con nosotros, qué padre, ¿verdad? Pero cuando Natalia, me imagino que se iba a ir, habló con sus papás pudieron haberle dicho: ¿sabes qué? No, quiero que te quedes aquí en el puerto, aquí hay muchos lugares o muchas áreas donde servir. No, si Dios le estaba hablando a Natalia, es porque Dios le iba a respaldar, y lo hemos visto todos. Entonces, no debemos ser de estorbo, ¿verdad? Ahora, Felipe obedece al Señor. Felipe obedecía al Señor y hacía todo lo que Dios quería que hiciera, así de simple. Nuestra obediencia, queridos hermanos, y nuestra lealtad son importantes en el plan de Dios. Felipe fue fiel, por lo tanto, preparó el camino para que el evangelio fuera esparcido. Debido a que Felipe fue a donde Dios lo envió, Etiopía se abrió al evangelio a causa de este hombre obediente. En el versículo 27 del capítulo 8 dice: entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de la Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Vamos a imaginarnos esta escena. El trayecto que el eunuco había hecho no era un trayecto fácil. Eran aproximadamente 2,600 kilómetros. Esto se traduce que él duró 3 meses para llegar a Jerusalén, e iba a durar otros 3 meses para regresarse a su nación. Pero vemos cómo Dios ya había preparado a Felipe, y ahora estaba preparando a aquel etíope para que se encontraran exactamente en el mismo lugar. Algunos dicen: es mera coincidencia, ¿verdad? Pero en Dios no existen las coincidencias, porque Él tiene todo previamente planeado. Él hace que haya encuentros divinos para cumplir sus propósitos eternos. Y vemos que esto sucede con el evangelista Felipe y con aquel etíope, con aquel hombre. Pero hay algo interesante aquí: venía
de adorar de Jerusalén. Antes de pasar a ese punto, este etíope tenía algo peculiar y todos sabemos que él era eunuco. Esto significa, todos sabemos que es eunuco, significa que era un varón castrado. En aquel tiempo y lugar castraban a ciertos hombres que atendían en el reinado, que estaban al servicio del rey. ¿Y por qué lo hacían? Porque los reyes obviamente eran celosos, desconfiados, y cuando los reyes se iban a la guerra, duraban hasta 6, 8 meses allá en la guerra, dejaban a sus esposas, a sus mujeres solas ahí en el palacio. Entonces obviamente la reina tiene su corazoncito, las mujeres también tienen su corazoncito, y al momento de sentirse solas pueden ver a los servidores del palacio y dejen ustedes de eso, escogían a puro hombre guapo, puro hombre de atracción física para que el reinado tuviera ese aspecto, ¿verdad? De guapos, o no sé, como ustedes que vienen aquí al puerto más o menos, no tanto pero sí. Y vemos cómo estaban ahí esos hombres, pero estaban castrados para que ellos no pudieran seducir a la reina o a aquellas mujeres del rey. Bueno, eso le pasó a este etíope. Él estaba castrado, pero hay algo interesante, hay algo inusual. Te lo vuelvo a repetir, venía de adorar al Señor. Mi pregunta es, y me surgió así inmediatamente, ¿qué hacía un etíope, un eunuco, adorando al Dios de Israel? Esto es inusual, ¿verdad? ¿Sí o no? Y más porque en Israel no podían entrar al templo los eunucos. Había una ley que decía que ellos no podían entrar. Vemos que en Deuteronomio 23:1 que dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces, ¿a qué iba Israel si no tenía permitido entrar al templo? Algunos creen que por el hecho de que venía de adorar a Dios era prosélito. No sé cuántos saben qué significa la palabra prosélito. Así le voy a poner a mi hijo, prosélito. Bueno, yo tampoco sabía, pero prosélito significa un gentil convertido al judaísmo. Y obviamente este gentil tenía que pasar un proceso para hacerse ciudadano judío o algo así, ¿no? Él se tenía que circuncidar, tenía que hacer, es como cuando todos aquellos que anhelan hacerse gringos, ¿verdad? No es tan fácil, tiene que pasar un proceso, tienen que hacer exámenes. Algunos de aquí ya lo lograron, felicidades. Qué envidia de la buena, ¿verdad? Bueno, algo así pasaba allá, hacían una serie de rituales, pero yo encuentro algo aquí, tenían que ser circuncidados. Pero este eunuco, por razones obvias, no podía ser circuncidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí ese etíope en Jerusalén? Bueno, en la Biblia, en 1 Reyes 10, del versículo 1 al 10, vemos la primera relación de los etíopes con los judíos. A ver, ¿qué sucedió aquí? Vemos que en ese tiempo Salomón era el rey y la reina de Saba de Etiopía escucha acerca cómo Dios había prosperado a Salomón, cómo era un hombre tan sabio y quería vivir en carne propia lo que estaba sucediendo en el reino de Salomón. Dice la Biblia que llega a ver el palacio y la reina de Saba dice: ni siquiera me habían contado la mitad de todo lo que Dios te ha dado, le dice al rey. Entonces vemos que aquí hay una vinculación entre Etiopía y Jerusalén. No solamente esta reina se llevó regalos materiales, porque el rey Salomón fue muy espléndido con ella, sino yo creo que se llevó sabiduría al escuchar a aquel rey. O también tal vez se llevó fe en el Dios de Israel. Entonces podríamos pensar que desde ese momento los reyes de Etiopía mantuvieron vínculos con el Dios de Israel y continuaron visitando al templo de Jerusalén. Y esto puede explicar por qué el eunuco fue a adorar a Jerusalén. Seguramente este etíope estaba considerado en un, ¿cómo se puede decir? En un grupo de personas que les llamaban los que temen al Señor. Y los que temen al Señor no podían entrar al templo, pero sí lo podían adorar de fuera.
Entonces aquel etíope eunuco, lo más probable es que estaba a las afueras del templo adorando al Dios de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Cómo empezó esta relación entre los judíos y los etíopes. Y así vamos a poder entender qué estaba sucediendo en esta escena. En el versículo 28 del mismo capítulo 8 dice: y ahora venía de regreso. ¿De dónde venía? De adorar al Señor. Venía sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y ahí estaba el evangelista Felipe. Y el evangelista Felipe tenía una relación estrecha con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a esa carroza. La Nueva Traducción Viviente dice que Felipe se acercó corriendo a donde el Señor le dijo que se acercara. Y cuando se acerca, escucha que aquel etíope eunuco está leyendo esta porción de las Escrituras del libro de Isaías en voz alta. Imagínate, es normal que nosotros leamos en voz alta un idioma que no es nuestro idioma materno, ¿verdad? No era su idioma nativo, traía un pergamino y estaba leyendo en voz alta tratando de entender qué decía ese pasaje del profeta Isaías. Ustedes que han estudiado inglés, o no sé, cuando quieren leer en inglés, ¿verdad que lo hacemos en voz alta? Aquellos que, ¿nomás yo? Bueno, yo me acuerdo que en la secundaria decía: my name is Meño. Bueno, no me decían Meño todavía, me decían, no les voy a decir porque se van a reír. Entonces estaba leyendo en voz alta para tratar de entender mejor qué decía aquí. Y Felipe se dio cuenta que el Espíritu Santo le estaba abriendo una excelente oportunidad para presentarle a aquel etíope, gentil, eunuco, rechazado, las buenas noticias de Cristo Jesús. No sé cuántos alaban a Dios, porque en este momento se estaba expandiendo el evangelio a otras naciones que ellos pensaban que era lo último de la tierra. Pero ¿de qué manera se acerca este evangelista? Me encanta la manera, porque él no llega imponiéndose, como a veces cuando Dios nos llama a predicarle uno a uno, porque esa es la voluntad de Dios, que vayamos uno a uno. A veces pensamos que el llamado es aquí siendo pastor o predicarle a mucha gente o a decenas de personas en un púlpito, pero Dios le llama a todos sus discípulos, a todos los cristianos, a predicar uno a uno. Felipe no llega imponiéndose. Él le hace una pregunta y le da la oportunidad de que pida ayuda si es que la necesita a aquel eunuco. Cuando anunciamos nosotros el evangelio, queridos hermanos, deberíamos empezar donde la persona está afanada y concentrada. El eunuco estaba ahí afanado, estaba concentrado, y es ahí donde entró el evangelista Felipe. Nosotros podemos evangelizar de la misma manera. Imagina esta escena, ¿no? Estamos allí en nuestra casa y salimos y el vecino está echando mecánica. Y está allí el vecino afanado, hasta molesto por el sol. Tú te puedes acercar: vecino, ¿cómo está? Aunque, bueno, estás ahí con el vecino y puedes entablar una conversación. Vecino, hace mucho calor, ¿verdad? Le picho una soda, una coca, ¿qué le parece? Bueno, se la llevas y vas a abrir una conversación, porque el vecino se va a sentir a gusto contigo y tal vez le puedes empezar a hablar acerca del evangelio. Puedes empezar allí donde está su afán, donde está su preocupación. Y las preguntas que este evangelista le hace al eunuco es esta primera: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope es impresionante: ¿cómo podré entender si nadie me explica? Es que las escrituras deben ser explicadas, pero deben ser explicadas de manera correcta. Vemos en Lucas 24, versículo 45, cómo Jesús explicaba las escrituras a sus discípulos. También vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, cómo le explicaba a aquella multitud las escrituras. El etíope le rogó a aquel evangelista que se subiera a su carroza. Ahora este hombre
pasó de ser un desconocido a ser un invitado. Pasó de ser un intruso a ser un acompañante de aquel etíope eunuco. Ahora, resaltamos que no era cualquier etíope. Él era el encargado del tesoro de la reina. Ahora, para que lo entendamos mejor, en otras palabras, era el secretario de Hacienda de la Nación o el presidente del Banco Nacional de México. Él tenía un nivel importante hablando económicamente, socialmente. Era un hombre inteligente, era un hombre preparado allí en el reino de Etiopía. No era cualquier hombre. Ahora Dios le dio la gracia a este evangelista para llegar y predicarle el evangelio. Hace falta personas de este tipo, ¿verdad? Personas que tenemos que ser atrevidas, que dejemos la vergüenza a un lado. Porque él pudo haber dicho, ¿y qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si me cierra la carroza? ¿Qué tal si me avienta a un lado? Pero no fue así, se convirtió en un amigo en ese momento. Como nota, algunos piensan que en este tiempo el Antiguo Testamento no tiene relevancia. Pero vemos cómo Felipe llevó el evangelio a aquel etíope por medio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vemos que en las páginas del Antiguo Testamento se nombra a Cristo, pero también en las páginas del Nuevo Testamento se nombra a Cristo. Es decir, Cristo es el centro de toda la revelación bíblica. Cristo es el centro de todas las cosas. En el versículo 32 y versículo 33 del capítulo 8 de Hechos dice: el pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Permítame un poquito. Me compré mi agua porque la otra vez me trajeron Bonafont. Ya ven que no está de moda tomar Bonafont, no sé qué. Yo hasta de la llave tomo, no me importa. Vemos que estaba leyendo este pasaje de Isaías 53. Nosotros inmediatamente podemos entender que aquí se habla acerca de Jesucristo, pero nosotros tenemos más de 2000 años de historia cristiana. Por eso reconocemos inmediatamente que estos versículos hacen referencia a Jesucristo, a su muerte, a su humillación, a su silencio ante los jueces, ante todos aquellos que lo estaban atormentando. Pero el eunuco tenía muchas preguntas. La Biblia no da detalle en este capítulo, pero tal vez el eunuco le decía: es que explícame, ¿de quién está hablando? ¿Acerca del mismo o acerca de quién? ¿Por qué dice que aquí va a morir y después dice que sus días se van a prolongar sobre la tierra? ¿Cómo así si este hombre será cortado, muerto y enterrado? ¿Y por qué dice que va a llevar a cabo la voluntad de su padre? Si ve cómo lo están tratando. Pero Felipe le dice: mira, el hombre que tú estás leyendo aquí ya vino. El hombre que tú estás leyendo aquí es Jesús de Nazaret. El hombre que tú estás leyendo aquí es el Mesías que estábamos esperando. Y Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. El eunuco estaba siendo confrontado con el evangelio en ese momento. Luego Felipe le sigue explicando en ese momento, en esa conversación intensa. Mira, cuando dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, se refiere que el padecimiento de la cruz no solamente se va a quedar ahí en padecimiento, sino que dará mucho fruto. Y ese fruto somos tú y yo. Ese fruto son todos aquellos que vamos a venir a la cruz arrepentidos de nuestros pecados. Yo creo que esto era una excelente noticia para el eunuco, porque él estaba acostumbrado a ser rechazado, él estaba castrado, él no podía entrar al templo y tal vez Felipe le dijo: ahora tú ya puedes entrar al templo. Siempre estuviste a las afueras adorando, porque por las ideas religiosas no te dejaban entrar, pero el velo ya está roto. Tú puedes entrar al lugar santísimo, tú puedes adorar confiadamente. Como dice Santiago: acercaos confiadamente al trono de la gracia.
Y esta buena noticia no solamente fue al eunuco, sino es para todos nosotros. Nosotros éramos gentiles. Nosotros como el eunuco también éramos rechazados, estábamos apartados. También nosotros estábamos a las afueras del templo. Pero gracias a que Él fue el varón de dolores, gracias a que nadie más sobre la faz de la tierra y sobre la historia ha soportado tanto dolor como Jesús de Nazaret, tú y yo podemos estar aquí cantando victoria, cantando alabanzas, estando aquí entre hermanos, adorando al Señor. El eunuco se pudo identificar con Jesús de una manera impresionante. Miren, también aquí dice en estos versículos de Isaías 53, mas su generación, ¿quién la contará? A nadie le importó que muriera sin descendencia, hablando de Jesús. Cuando el eunuco escuchó estas palabras, tal vez tuvo una reacción, ¿verdad? Como que fue sacudido, porque también a él se le había privado el derecho de tener descendientes. Porque a nadie le importaba si ese hombre un día tuvo el deseo de tener un hijo. Ahora, nosotros nos podemos identificar con Cristo en todas las cosas. Esa es nuestra más grande esperanza. Que no haya aflicción que nosotros pasemos que Cristo no la haya pasado. Aún este etíope eunuco se identificó con Jesús. Hay una frase de un libro que me encantó, que habla cómo nosotros como hijos de Dios podemos identificarnos con Él. Y miren, se los voy a leer, bien rápido. Dice del libro: soportar sus cargas con facilidad. No hay dolor físico, no hay herida espiritual, no hay angustia del alma, pena, enfermedad ni debilidad que ustedes y yo afrontemos en la vida terrenal que el Salvador no haya experimentado. En un momento de debilidad quizás clamemos: nadie sabe lo que se siente, nadie me entiende. Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno de nosotros. Y gracias a su infinito y eterno sacrificio tiene perfecta empatía y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos. Aunque esta historia no lo menciona, pero Isaías tenía buenas noticias para los eunucos. Miren lo que dice Isaías 56 del 3 al 5. No permitan que los extranjeros piensen esto: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre. Miren lo que dice aquí, me encanta. Un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que yo les doy es eterno, nunca desaparecerá. Había esperanza para estos hombres. Un nombre más grande de lo que los hijos y las hijas pudieron haberles dado. Yo creo, yo todavía no soy papá, espero y pronto, ¿verdad? Primero Dios. Pero cuando un hijo le pone un apodo a un papá, ha de ser algo muy bonito, ¿verdad? Obviamente un apodo bonito. Tampoco, gordo, panzón o algo así, pues no. Y para el papá ese cariño tiene mucho sentido, es algo que yo creo lo llena de amor. Pero Dios le dice a los eunucos: aún yo te voy a dar un nombre mejor, pero ese nombre será eterno. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 36, ya casi vamos terminando. Dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el versículo 37 dice: Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento este hombre confesó con su boca que Cristo es el Hijo de Dios.
Yo aquí no solamente veo un milagro espiritual, sino que también puedo observar un milagro físico. Porque recordemos, hermanos, que iban en el desierto y en el desierto encontraron agua. Casi en el desierto no se encuentra agua, pero era un oasis en medio del desierto tal vez. Y el eunuco estaba tan lleno, el eunuco estaba tan confrontado que tal vez Felipe también le habló acerca del bautismo y él dijo: yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide si yo ya creo en Cristo? Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ha habido experiencias, he escuchado personas platicar que de pronto la iglesia organiza los bautismos, ¿verdad? Bien padre y todo. Y puede haber alguien ahí que tal vez nunca se apuntó, tal vez siempre había sido indiferente a la iglesia, pero en ese momento fue confrontado con la palabra que se predicó y toma la decisión de bautizarse en ese momento. Y es bautizado. Y creo que a Dios le agrada porque aquí lo vemos en esta historia. No sé cuántos se acuerdan el día de su bautismo. ¿A cuántos ya se les olvidó? Amén. Muy bien. Bueno, yo les quiero platicar bien rápido. A mí me encantó mi bautismo. Yo era adolescente, joven, tenía 17 años y yo quería servirle al Señor. Realmente yo sentí que Dios me liberó. No sé cuántos han sentido que literalmente Dios los libera. Un amigo ha contado que él sintió como que algo le salió, como un demonio o algo así, como que el diablo, ¿verdad? Cuando hizo la oración de fe, y no lo quiero exponer para que se queden ahí con la duda. Y yo cuando fui bautizado, a mí me encantó y realmente sentí como el Espíritu Santo llenó mi vida y estaba bien contento. Después ya les he platicado acerca de mi testimonio, que anduve en varias iglesias por un año, creo, de aquí para allá, como una oveja perdida o como una nube sin agua. Y llegué a una iglesia apostólica y ahí me empecé a congregar un ratito. Y estaba, y nada, hermanos, que me querían volver a bautizar. Porque me dijeron: ¿tú en qué nombre estás bautizado? Y yo no sabía de las doctrinas, ni mucho menos. Y les digo: pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pues ¿en cuál otro? Y me dicen: ¿sabes que estás mal? Tú te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, porque si no estás bautizado de esa forma, entonces no vale. Y yo, la verdad, no tenía ni un fundamento, no sabía cómo alegar ante esa doctrina. Mi único fundamento fue: mire, pastor, a mí me encantó el día que me bauticé y no quisiera que otro momento lo opacara o tener una experiencia mala. Yo me quedo con mi bautismo que tuve a los 17 años. Después me fui de la iglesia, ¿verdad? Por obvias razones. Pero vemos que es un momento muy impresionante en el momento que decidimos bautizarnos, porque el bautismo es una señal que nos identifica con Cristo Jesús, que nos identifica con su comunidad. El bautismo es la invitación de Cristo hacia la gente a que abandone su vida anterior y que lo siga. El bautismo es la invitación de Cristo a que rompa todo dominio con el pecado y la muerte y entre a esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Y públicamente le podemos decir a la gente: soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, si hay alguien que no se ha bautizado, pues estuviera padre que pronto lo hicieran, porque si tú has creído que Cristo es el Hijo de Dios y lo sigues, es un acto importante y muy valioso que siempre vas a atesorar en tu corazón. El etíope es bautizado. Vemos que es una escena impresionante, porque él creyó en Cristo Jesús, pero en ese momento, cuando el etíope se levanta, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Ahora, yo la verdad, pastor, no sabía qué ocurrió, pero a veces queremos como que indagar, ¿verdad? Es que ¿qué significará? Pero yo creo que literal se teletransportó, ¿no? O sea, el Espíritu Santo se lo llevó de ahí. Entonces yo dije: estuviera padre que un día el Señor me diera esa experiencia, ¿verdad? Que imagínense que esté aquí y de repente, ¡pum!, ya ando en África, ya tomo una historia y la subo a Instagram para que vean. No se crean, pero algo pasó aquí impresionante.
Entonces el etíope se quedó como que, caray, ¿qué pasó? Pero dice la Biblia que su corazón se llenó de alegría, que este hombre estaba gozoso porque no solamente había reconocido a Cristo, porque fue bautizado. Y el Nuevo Testamento no nos habla más acerca de este etíope, pero hay unos historiadores como Ireneo y Eusebio que relatan que este eunuco etíope se hizo misionero en Etiopía. Y vemos cómo el evangelio comenzó a crecer de una manera impresionante, que ningún emperador pudo detenerlos. Entre más los querían detener, más se reproducían. Y ahora el mundo ha sido lleno por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, gracias a estos hombres obedientes, dirigidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante en esta historia es que Cristo abre las puertas de su reino. Cristo abre la entrada de los cielos a judíos, a samaritanos, a extranjeros, a los de raza negra, a hombres, a mujeres, a eunucos, a todos aquellos que reconozcan que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo estamos incluidos en esa lista. Ahora nosotros podemos confesar que Cristo es el Señor, como lo hizo este eunuco. Y cada vez el libro de los Hechos se pone mejor. Yo creo que así como Felipe, debemos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir, el Señor me ha hablado frecuentemente acerca de esto y yo lo he empezado a practicar. En estos días a lo mejor mi esposa no se da cuenta, pero yo busco momentos y le digo: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, quiero ser lleno de ti, quiero buscar esa unción, quiero buscar fluir en los dones, quiero buscar tener los frutos de tu Espíritu. No quiero poner pretextos cuando sea llamado, no quiero poner excusas. Yo sé que si tú estás conmigo, todos podemos, porque tú haces que lo imposible sea posible. Y esto nos enseña el libro de los Hechos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie un momento. Y te invito a que cerremos nuestros ojos. Es que yo fui confrontado con este capítulo y hay algo que yo siento que Dios va a hacer, que es, Él nos quiere llenar en este tiempo. El Espíritu Santo no nos puede mantener en quietud, porque Él quiere que nosotros hagamos su obra. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Señor, no es casualidad que tú hayas puesto en el pastor esta serie para vivirla, para estudiarla, para aprender durante este año. Tú quieres hacer algo en la iglesia. Tú quieres hacer algo en la iglesia. Señor, sabemos que tú quieres llenar a tus hijos, a tus hijas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Queremos ser dirigidos totalmente por ti. No queremos ser de estorbo para aquellos que sean dirigidos por ti. Señor, llévanos a más. No queremos ser conformistas. No queremos solamente quedarnos con un estudio, con una prédica los domingos. Queremos experimentar en carne propia la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por instruirnos. Gracias porque tú eres fiel, porque nos amas, porque nos salvaste, porque un día estábamos como este eunuco etíope, perdidos, pero tú saliste, dejaste las 99 y nos buscaste y nos trajiste a tu redil, así como trajiste a este eunuco a tu redil. En el nombre de Cristo Jesús, amén.